Gracias por seguir junto a nosotros en República. Cambiamos de tema. Hemos hablado un poco de derechos humanos con María Silvia Guillén, comisionada de Derechos Humanos de la Presidencia de la República. Hoy vamos a hablar de temas económicos, de Hacienda y de las aduanas. Y es un gusto para mí recibir a Armando Flores, director general de aduanas del Ministerio de Hacienda. Vamos a hablar de la implementación de la Declaración Única Centroamericana, DUCA, y lo que ha generado esto en las aduanas. Buenos días, director. Bienvenido. Qué gusto que nos encontramos. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes. Aquí estamos a sus órdenes para despejar las dudas, compartir con ustedes cómo va este proceso y, por supuesto, la ruta que sigue, ojalá, hacia una solución permanente y buena para el país. Bueno, hemos tenido una serie de comentarios, de consultas, ya le formularé algunas que han llegado a través de redes sociales y a la vez estuvimos hablando un poco sobre esto hace 2 semanas y media, 3 semanas aproximadamente, director, y de la implementación de la Declaración Única Centroamericana, de la declaración anticipada, entre otros aspectos. En el caso de la DUCA, que del 7 de mayo se empieza a implementar, inició el sistema, tuvo fallos a 48 horas de su inicio. ¿Qué falló, director? Bueno, primero, Carlos, hay que decir que este no es un proyecto de la aduana de El Salvador, es decir, no es un proyecto nacional, este es un proyecto regional, en tanto viene de una iniciativa incluso gestada en el acuerdo de asociación entre Centroamérica y Europa, año 2012. Desde aquel momento se planteó la importancia que Centroamérica tuviera un documento que integrara lo que por años han sido 3 documentos a través de los cuales se documenta la operación de comercio exterior. Esos documentos que hemos tenido por años, en algunos casos desde el año 96, es el documento donde se amparan los tránsitos, conocido como Transporte Internacional de Mercancías, el TIM, el formulario aduanero único centroamericano FAUCA y la declaración de mercancía propiamente dicha. Esos 3 documentos ahora, como resultado de este compromiso de Centroamérica con Europa, se vino trabajando durante varios años en sentar las bases y poner en producción lo que se llama Declaración Única Centroamericana. Dije antes, la DUCA no es hecha en El Salvador. La DUCA no es un proyecto de El Salvador, la DUCA es un proyecto regional, es un proyecto que ha sido producido, tiene una producción regional y la aduana ejecuta ese proyecto regional, como las demás aduanas de la región, como las demás aduanas de los países hermanos. Eso entonces nos plantea un desafío y es como este nuevo sistema de transmisión electrónica, que es una sombrilla, porque ahora esos 3 antiguos documentos, el FAUCA, por ejemplo, ahora se llama DUCA F, sí. El TIM ahora se llama DUCA T y lo que se ha dado en denominar declaración de mercancía ahora se llama DUCA D. Esa sombrilla de la DUCA recoge, armoniza esos 3 documentos y eso supone un trabajo de interconexión entre SIECA y los países. Y voy a comentar esto porque creo que es bien importante que se sepa, digamos, cómo es que se pone en marcha este proyecto. En lo que respecta al documento de tránsitos, la base, digamos, a través de la cual se generan esos documentos no está en El Salvador, sino que está en la SIECA. Es decir, la SIECA, en su propio sistema informático, ha creado esta plataforma regional de los tránsitos y cualquier transportista de El Salvador o de Centroamérica que use ese documento, pues accesa a la plataforma de SIECA. Sí. Primer lado. Es decir, no entra al sistema informático de la aduana salvadoreña, sino que al de SIECA. Segundo, cuando se trata de, por ejemplo, la DUCA F, que viene del FAUCA, y tratándose de una exportación, aparece un segundo actor en el país y es el Centro de Exportaciones de El Salvador, es la ventanilla única. Significa entonces que en El Salvador lo que se refiere a materia de exportaciones a través del CIEX El Salvador, que está en el Banco Central, el exportador ingresa al CIEX, el CIEX transmite a la aduana
la aduana transmite a SIECA y ahí se genera el hecho exportador de la transmisión electrónica de la exportación. Y luego esa exportación salvadoreña, SIECA la redirige a la aduana de destino y se convierte en importación para ese país. Y también al revés, cuando un país envía a El Salvador una exportación, de la ventanilla se envía a la aduana de ese país la transmisión electrónica, la aduana le envía a la SIECA y luego la SIECA le envía, en este caso a la aduana salvadoreña, esa importación. Entonces, ese es un proceso que ahora con la DUCA significa que la SIECA, su sistema informático tiene que estar plenamente aceitado con los sistemas informáticos de las aduanas. Ya llevamos 7 actores, porque son 6 aduanas en Centroamérica más la SIECA, y además esos sistemas informáticos, esos 7, deben estar también aceitados con otros 6 que son las ventanillas únicas centroamericanas. Son 12 actores en la región, 2 por cada país por lo menos, porque son las aduanas y las ventanillas únicas, y la SIECA. En este caso hay que decir, la DUCA la produce la SIECA, la producción ha estado en la SIECA y la ejecución ha estado en las aduanas. Yo no estoy zafando bulto en esto, lo que estoy diciendo es un proceso técnico de generación de un documento centroamericano que el supuesto era que no iba a haber ninguna dificultad. Cuando hablamos aquí hace 3 semanas, yo le decía, justamente, nosotros en El Salvador estamos en las mejores condiciones para que esto avanzara. ¿Por qué? Porque habíamos hecho capacitación y divulgación bastante intensa previamente. De hecho, generamos tutoriales que los usuarios han valorado muchísimo, en donde se explica el procedimiento para poner en marcha la DUCA y además para usar aduanas y papeles. Y además, decíamos nosotros, estamos aprovechando la implementación de la DUCA para llevar aduanas y papeles a todo el territorio nacional. Eso hablamos con usted. Entonces, yo le decía, nosotros en El Salvador estamos, digamos, hemos creado condiciones para que esto funcione. Además, debo decir, viendo la región, los resultados que teníamos de la región, yo personalmente hablé con el Ministerio de Economía previamente a la decisión del COMIECO, el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana, y les dije, creo que sería conveniente que se diera un poquito más de tiempo, porque veo a otros países un poquito más, menos avanzados que nosotros. El COMIECO tomó una decisión que empezaba el 7 de mayo, no sé cuál es la base, digamos, que se tuvo para esa decisión, y bueno, estamos tratando de que este proyecto, que es importante para la región una vez se logre su plena implementación, no tenga dificultades y sobre todo genere valores agregados para el comercio en nuestro país y en la región. Entiendo, director, por la explicación que nos acaba de brindar, que un fallo en el sistema informático de lo que significa la transmisión de los datos respecto a la DUCA-D, a la DUCA-T en particular. Pero hay un asunto, usted menciona que hace 3 semanas lo hablábamos, que las condiciones estaban dadas para hacerlo desde El Salvador y esto se ha enfrentado a nivel regional. Guatemala, Honduras, El Salvador han tenido esta afectación. ¿No se pudo prever un poco el tema del sistema que podía estar colapsado, que no iba a estar en condiciones de respuesta, pero aún así se echó a andar y se tomó esta decisión? Y a nivel de las aduanas, en el siguiente segmento lo ampliaremos, de la reacción que ha tenido el sector privado sobre las pérdidas que ellos alegan que se ha obtenido en materia comercial. Sí, yo creo que primero la aduana salvadoreña no decidió la fecha de inicio de la DUCA. La aduana salvadoreña no es la productora de la DUCA. La aduana salvadoreña es la ejecutora de este proyecto regional. Y como responsables que somos, en su oportunidad dimos el mensaje que era conveniente esperar un poco, no por El Salvador, sino por la región. Y los números, Carlos, que tenemos en la interna de las direcciones de aduanas de Centroamérica, generadas por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, nos indica que en El Salvador tenemos mayor éxito en la transmisión electrónica con la DUCA. Eso muestra que El Salvador se preparó capacitando, informando, creando las condiciones, pero por supuesto, si es un documento regional, si este proceso de transmisión electrónica tiene baches en algún país o tiene baches desde el propio centro de donde se gesta, que es la SIECA, vamos a tener las intermitencias que hemos tenido. Yo de verdad lamento que inconvenientes con la DUCA haya generado afectación al comercio nacional y regional. Jamás nosotros en aduana estaríamos a favor de una medida que afecte el comercio. Más bien, hemos trabajado intensamente para que el comercio en el país y en la región tenga mayor agilidad,
se modernice el despacho aduanero, y los ejemplos que hemos comentado con usted antes muestran eso. Entonces, creo que lo importante es que situemos las cosas donde son. Este es un proyecto regional. Lo coordina, lo dirige, lo produjo la SIECA. La SIECA, por supuesto, trabajando con las aduanas. La aduana salvadoreña ha trabajado intensamente, tanto, Carlos, imagínese usted que la implementación de la DUCA, que es a nivel regional, nosotros la hemos aparejado a la implementación de aduanas sin papeles. Ningún país de Centroamérica le ofrece a los usuarios de las aduanas lo que nosotros estamos ofreciendo, y es aduanas sin papeles ahora con la DUCA. Obviamente que eso muestra una aduana preocupada por agilizar su despacho y una aduana que está tomando medidas, como ahora estamos en esta situación de contingencia, para garantizar que esto vaya rápidamente recuperando su normal desarrollo. Tengo que hacer la pausa, director, pero al regresar ampliemos un poco más del plan contingencial y las primeras reacciones que ha generado CIFACIL, la gremial de transportistas centroamericanos, sobre lo que ha ocurrido. Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Armando Flores, director general de aduanas del Ministerio de Hacienda, sobre la implementación de la DUCA, Declaración Única Centroamericana. CIFACIL, director, publicó un comunicado el 9 de mayo en el cual mencionaba que las pérdidas diarias para El Salvador la estiman en 16 millones de dólares en exportación y 32 millones de dólares en importación. A nivel diario se refiere a este monto. ¿Estas cifras son acertadas o la dirección de aduanas tiene otras estimaciones de lo que ha ocurrido en este lapsus entre el 7, 9, 10 de mayo? Ya nos va a comentar un poco los datos que se tienen actualizados del avance en la implementación del DUCA, pero estas cifras que presenta CIFACIL en sus comunicados son acertadas o hay otras estimaciones que tiene la dirección de aduanas? Yo creo, Carlos, que en este tema siempre es bueno tener prudencia para tratar de analizar las cosas en su justa dimensión. Yo en lo personal considero que este problema sin duda genera dificultad al comercio en el país y la región, y este problema no es causado por la aduana salvadoreña. Este problema que tenemos, estas dificultades que ha habido, son causadas por un proyecto regional que coordina la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es la productora, es la gestora de la DUCA, y las aduanas son las ejecutoras. Dicho eso, yo no voy a entrar en una discusión de las cifras, más bien creo que es importante decir que la aduana salvadoreña se vino preparando para la implementación de la DUCA. Incluso iniciando con la DUCA, nosotros empezamos a ver ciertas situaciones que nos llamaban la atención y empezamos a movernos rápidamente, Carlos. Voy a decirle que el propio día, martes 7 de mayo, en la tarde, al ver algunas dificultades, la aduana de El Salvador empezó con la contingencia, que significa ni más ni menos que la aduana se puso en una condición de ponerse con mayor apoyo a los usuarios. Los usuarios siguieron ingresando al sistema de la DUCA, y ya le voy a dar los números que tenemos. Los usuarios siguieron ingresando y siguieron incluso despachando. Y cuando los usuarios tenían problemas, ahí estaba la aduana, y ahí está la aduana todavía disponible en contingencia para apoyarles, para que esa operación finalmente se ingresara al sistema de la DUCA, o si definitivamente había una dificultad mayor, se buscara una alternativa de bypassear en ese momento coyuntural la forma de despachar esa mercancía. Dije antes, el propio martes 7 nosotros entramos en contingencia. Fue la primera aduana de Centroamérica que entró en contingencia, no por los problemas del país, sino por los problemas que veíamos en la región. El 8 de mayo nosotros le propusimos muy temprano al Foro de Directores de Aduanas que se decretara contingencia regional, el 8 de mayo en la mañana, y en la tarde del 8 de mayo se aprobó la contingencia regional a propuesta de la aduana salvadoreña. Eso está documentado, Carlos. Eso muestra una aduana que estuvo atenta al desarrollo de los eventos y que desde el primer momento estuvo disponible para acompañar a los usuarios para que los problemas que se estaban teniendo se fueran subsanando, se fueran remediando con la intervención de la aduana. Quiero decirle que nuestros números apuntan a que con la DUCA
con la DUCA, porque quiero decir también, mejor voy a comentar antes una cosa que es importante. Nuestra operación desde el 7 de mayo no es exclusivamente DUCA. Ese es un tema también que es importante aclararlo. Es decir, la aduana mantuvo un despacho que había sido ya transmitido previamente a través del antiguo sistema. Y en el caso de la aduana, el sistema informático es Sidunea++. La aduana tiene números con Sidunea++, que estamos terminando de precisarlos en el transcurso de esta mañana, que muestran que la operación de comercio continuó con el viejo sistema, una parte, y una parte de la operación que iba a entrar con el nuevo sistema, que es DUCA, empezó a desarrollarse y a crecer. Entonces, los números, para hacerlos correctos, dije antes que lo bueno es prudencia en este análisis técnico, los números no son únicamente lo que refleja los números de la DUCA, sino que son la operación total, y es cómo con el antiguo sistema siguieron operando y continuó el despacho de mercancías que se fue complementando con el nuevo sistema que va poco a poco avanzando. Lo planteo de esta manera, director, sí, porque las cifras que ha mencionado así fácil, en ese comunicado es 16 millones de pérdidas en exportaciones, 32 millones de pérdidas en importaciones diarias. Luego hablan de una estimación de 264 millones de dólares en importación y 150 millones de exportación. Usted mencionaba que hay que ver las cifras con prudencia, pero es importante conocer desde el lado de aduanas qué datos tiene para contrastar si los datos que ha presentado el sector privado son datos verídicos o solo son estimaciones todavía que no tienen los sustentos adecuados, y si lo tiene la dirección de aduanas, pues sería lo mejor contrastarlo. Recuerde que este es un tema que por rato la gente hace declaraciones cuando habla del comercio regional y luego habla del comercio nacional. Como dije antes, nosotros no vamos, nos parece que en este momento no nos corresponde a la aduana salvadoreña hablar de cómo la DUCA ha afectado el comercio regional. Eso le corresponde a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y al Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana. El Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana aprobó la vigencia de la DUCA. Nosotros, por nuestra parte, en su oportunidad y previo a esa decisión, hablamos con el Ministerio de Economía y sugerimos que se diera un compás de espera mayor para que la región estuviera plenamente preparada. Y ahora en esta situación ya de contingencia, ¿qué ha pasado en la comunicación entre la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Economía? Usted me menciona como implementador, el rol de aduanas, sí, como implementadores, y mencionaba que le comunicaron en su momento al Ministerio de Economía, al Sistema de Integración Centroamericana, al Consejo de Ministros, al Comieco a nivel económico, que podían darse circunstancias en una implementación en el tiempo que se quería hacer. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Ministerio de Economía ante la contingencia y lo que ocurrió hace 4 o 5 días? Bueno, lo que pasa es que la aduana, dicho en buen salvadoreño, es la que pone el lomo en este proyecto regional, porque la decisión de cuándo se inicia no fue de las aduanas, esa fue decisión del Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Tomada esa decisión, cuando se supo que era el 7 de mayo, nosotros dijimos a seguir afinando nuestro proceso de preparación nacional. Y lo vuelvo a repetir, Carlos, la aduana de El Salvador estaba bastante preparada en términos de capacitación a los usuarios, en términos de capacitación a su recurso humano, en términos de difusión del proyecto, en términos de preparación de su sistema informático. Es decir, la aduana de El Salvador tomó medidas que le permitían pararse mejor frente a la DUCA a partir del 7 de mayo. El problema es que la DUCA es regional y un fallo en otro país también afecta a la transmisión regional. Entonces, yo creo que en esto lo importante es que, dado que es un proyecto regional, así como hubo un acuerdo de implementarse regionalmente por parte de la SIECA y el Comieco, ellos tienen que decir bien a la vista de los eventos cómo sigue esto. ¿Cómo sigue esto? Las aduanas están por ahora metiendo el lomo de un proyecto que ha tenido inconvenientes. En el caso nuestro, Carlos, los números son de los mejorcitos en la región. Le voy a dar los números. A ver. Por ejemplo, cuando hemos revisado el total, no sé qué... Ahí está. Aquí a la cámara. Perfecto. 5. La cámara 5 le va a hacer el acercamiento. Perfecto. Ustedes pueden ver ahí, amigos. Vamos a ver. Ahí están las operaciones desde el 7 de mayo al 12 de mayo. Sí. 7 de mayo empezó,
voy a subirlo un poquito para que note el total. 7 de mayo empezó. Y el 12 de mayo es ayer hasta las 8 de la noche. Estos son los números que tenemos de la implementación de la DUCA. Repito, el comercio en El Salvador no solo es DUCA, porque hay otro comercio que se despachó a través de Sidunea más en este periodo. Pero bueno, veamos. Estos, desde el 7 de mayo, 2, 3, 4, son 6 días. De esos 6 días hay 3 días un poco irregulares, tomemos nota de eso. El 10 de mayo fue asueto nacional, el 11 de mayo fue sábado y 12 de mayo es domingo. 3 días un poco irregulares. En todo caso, entre DUCA F y DUCA D ya van 2.099 DUCAs procesadas por la aduana salvadoreña. Eso es DUCA F y DUCA D, 2.099. Y la DUCA T, que es tránsitos, el número llega a 6.351 en ese mismo periodo. Esto muestra que El Salvador está poniendo el mayor empeño para que la DUCA avance. Y si la DUCA no avanza más en el país es porque hay situaciones en el sistema informático regional que todavía están generando inconvenientes para el éxito pleno de la transmisión electrónica. Hay un aspecto, antes de irme a la pausa, porque solo tengo un minuto, pero lo planteo para tener una primera respuesta muy puntual. Lo ampliamos en el último segmento, director, pero la Federación Centroamericana de Transporte, en un comunicado el 10 de mayo, señaló que los servicios aduaneros deben de suspender toda sanción pecuniaria y administrativa que conlleve el régimen de tránsito aduanero internacional terrestre. Se refieren por la DUCA-T y por el DUT. ¿Es factible esta solicitud de los transportistas? Por el caso de la aduana salvadoreña, por ella puedo hablar. Nosotros estamos conscientes de los inconvenientes que ha generado la DUCA-T y por supuesto que tomaremos las medidas para que sea razonable la forma de aplicar la ley en esta situación de contingencia. Yo creo que en esto, Carlos, si algo hemos trabajado en la aduana de El Salvador es prudencia, es un criterio razonable, es cuidar la operación. Lamentamos que este proyecto regional tenga esos inconvenientes que afectan el comercio en el país y en la región. Estamos trabajando en la aduana salvadoreña con el mayor esfuerzo posible para que esto pueda, ojalá, pronto solucionarse de manera permanente. Muy bien, tengo que hacer una pausa. En el último segmento ampliamos otros datos referidos al tema de aduanas. Volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En los últimos minutos que nos restan de este segmento, director, quiero aprovechar un tema nada más de transportes y también he tenido un comentario, unas preguntas que nos han llegado a través de redes sociales de Wilson Sierra, que ha consultado un caso en particular. Antes de hacerle esa consulta sobre este tema y cerrar el tema del DUCA particularmente y del DUT, porque también desde el sector de transportistas han presentado como ciertas quejas, particularmente sobre los precios, denuncias sobre precios para elaborar su documento, según el llenado de los ítems que van a hacer de los ítems de comercialización. Creo que es importante también tener su postura como director general de aduanas ante estos pagos de trámites, porque alegan que ante lo que ocurrió en la aduana en estos últimos días, se alega que han incrementado un poco los precios para el llenado de este tipo de formularios y documentos. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Cómo no? Bueno, Carlos, primero yo quiero decir que el sector de empresarios de transporte es el sector que más seguramente valora la apertura de este director en la relación con el sector privado. Este día tenemos una nueva reunión con el sector de empresarios del transporte de carga internacional. Yo estoy cumpliendo ahora 22 meses en aduana. En ese tiempo nos hemos reunido 24 veces con esta mesa de transportistas. Eso muestra una aduana dialogante, una aduana, digamos, conversando con el sector privado, en este caso con los transportistas, hablando de los temas relevantes, preparando las condiciones, y nosotros aspiramos a que ese diálogo que nosotros tenemos con los empresarios, ellos lo repliquen con sus trabajadores, con la otra parte de la cadena, de manera que todo este esfuerzo de modernización, de mejora, se vaya reproduciendo y multiplicando hasta los últimos eslabones. ¿Por qué digo esto? Porque si un empresario de transporte, de carga internacional, no prepara suficientemente a sus trabajadores,
siempre van a tropezar con la piedra que es pagarle a un tramitador en la frontera. Ese es el viejo esquema. Ahora estamos con aduanas sin papeles. La historia detrás digamos, positiva también de todo esto es que la aduana salvadoreña ya está encendiendo de manera escalonada aduanas sin papeles en todo el territorio nacional. Y que eso ofrece la ventaja de hacer declaración en línea, de hacer pago en línea, de hacer trámite en línea, que ahora se complementa con la DUCA, en el caso de tránsitos, DUCA-T. Entonces yo invitaría respetuosamente a los señores empresarios del transporte internacional de carga para que sigan multiplicando este efecto de preparación, de capacitación a todos las personas asociadas a sus empresas, y que eso nos permita cada vez mejores condiciones de preparación de toda la cadena logística para que estos proyectos de modernización también sean beneficiados y aprovechados por todos los segmentos de la cadena logística salvadoreña. Desde las disposiciones de SICA, por lo que se ha comunicado a las instancias pertinentes, Ministerios de Economía, Hacienda y Aduanas, se mantiene el tema de DUCA mientras tanto y su implementación en los próximos días. ¿Qué respuesta oficial se tiene de SICA sobre esto? De SICA, perdón, para ser más preciso. Le agradezco la pregunta, Carlos, porque he visto comentarios, he visto peticiones de algunos sectores empresariales salvadoreños enfilando a la aduana para que se vaya hacia atrás al esquema anterior, que se deje sin efecto, que se posponga la implementación de la DUCA. Esa es una decisión que la tiene la Secretaría de Integración Económica Centroamericana y el Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana. Ellos decidieron que empezaba el 7 de mayo. Y ellos, leyendo lo que está pasando, tendrán elementos para decir cómo se va a proceder. Por nuestro lado, seguimos trabajando para que los inconvenientes que algunos sectores empresariales y algunas empresas en particular tengan, poder apoyarles a través del plan de contingencia, y que eso nos permita seguir avanzando en esta ruta de una implementación de la DUCA. La aduana no está trabajando, implementando la DUCA y con un ojo pensando en que se va a desimplementar. La aduana está trabajando por ahora, implementando la DUCA de manera seria, esforzándonos. El equipo está 7/24, el equipo está entregado a entregar información a los usuarios. La aduana está haciendo análisis estratégico, remitiendo esta información a nuestros titulares del Ministerio de Hacienda, y por supuesto que lo que esperamos es que estos inconvenientes que hemos tenido en la región en los primeros días, esta semana puedan resolverse en beneficio de seguir avanzando en el comercio en el país y en la región. Aprovecho para consultar porque este comentario me llegó todavía ahora en la madrugada de Wilson Sierra, y él menciona en San Bartolo, bueno, aquí está, lo podemos leer en pantalla. En San Bartolo me tienen retenido un vehículo desde hace 2 meses, no dan respuesta del caso y entiendo el administrador lo ha retenido porque no tiene tiempo para verlo, pero no debe de ser así porque laceran mi economía y mis derechos. Ese es uno de los comentarios que nos llegó hace unos instantes, pero él nos remitió un mensaje tanto a mi cuenta de Twitter como de República sobre el caso en particular. ¿Cuál podría ser una primera respuesta para el caso del señor Sierra, director? Bueno, primero agradecerle al señor Sierra por el comentario. Yo cuando vi el mensaje en Twitter le pedí que me diera un poquito más de información, agradecerle que me la ha enviado a través de las redes sociales. Yo la he trasladado al área de atención al usuario y en el transcurso del día vamos a darle una respuesta. Nuestra idea es que cualquier inconveniente que tengan los usuarios de la aduana nos busquen a través de los mecanismos que hemos creado. Quiero decirle que en la aduana hay una unidad de atención al usuario que está atendiendo permanentemente reclamos, inquietudes, peticiones. Y en el caso de la DUCA, Carlos, hay que decir que tenemos un esquema de trabajo conversado con el CIEX del Banco Central que divide la responsabilidad de orientación de esta manera. En el caso de la DUCA, lo que se refiere a preguntas, consultas, peticiones o reclamos con las importaciones es con la aduana, importaciones. Y ahí lo pueden hacer a través del teléfono 22 44 5203, repito, 22 44 5203, o el correo sidunea.dga@mh.gov.sb. Repito, sidunea.dga@mh.gov.sb.
www.dga@mh.gov.sb. Eso es importaciones. Y exportaciones, porque eso tiene que ver con el trabajo del CIEX El Salvador. Ustedes pueden presentar preguntas, consultas o reclamos o peticiones de ayuda. En el caso de las exportaciones, el teléfono 22 81 80 00. Repito, 22 81 80 00 en el caso de las exportaciones. Y el correo es ciexexportaciones@bcr.gov.sb. Estamos con el mayor compromiso de recibir inquietudes, peticiones de ayuda, de colaboración, problemas que haya, para que las dificultades con la DUCA vayamos solventándolas juntos con el sector privado y avancemos a recuperar plenamente la operación en los próximos días. Perfecto, director. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Seguiremos pendientes de este tema, las implicaciones económicas comerciales que se tienen sobre ello, y también es importante pues conocer las tareas de la Dirección General de Aduanas de acá en las próximas semanas y próximos meses. Gracias por haber estado con nosotros, director. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre es un gusto decirles que estamos a las órdenes y sobre todo con el compromiso de seguir empujando la modernización de la aduana salvadoreña. Muchas gracias, buenos días a todos. Perfecto, gracias por habernos acompañado, director. Quiero aprovechar estos 30 segundos solamente para dar un pésame y apoyo a la familia de los periodistas Tomás Andreu y Emilia Pacheco por su reciente fallecimiento, resignación para ellos y para sus familiares. Por nuestra parte ha sido todo, nos encontramos mañana, 6:30 en República.